Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Se escucha bien, profesor. Sí, profe, buenas tardes. Sí, profe, buenas tardes. Bien, espectacular, espectacular, bárbaro, bárbaro. Bueno, como siempre, un saludo a todos los estudiantes, un saludo a mis compañeros de cátedra, Adriana, que vi que estás por allí, Juan Carlos, no te veo, pero seguramente estás por allí también, Alejandro, Luis, un saludo para todos ustedes. Bueno, hoy vamos a retomar uno de los temas, no digo más complejos, pero sí digo que es muy rico en cuanto a que transversaliza varios institutos porque está muy vinculado precisamente a otros temas como es el concurso de delitos, el concurso de delincuentes, y sobre todo y en particular porque dada la inmensa cantidad de variantes que tiene o que puede llegar a tener una riña, entonces, bueno, cobra particular interés en ese sentido. Veíamos en la clase anterior que la riña como delito está establecido en el Código Penal. Por favor, hay un micrófono abierto, si tienen la gentileza de cerrarlo, y después cuando deseen intervenir, con mucho gusto. Ustedes saben que lo pueden hacer, sin problema. Decíamos entonces que el delito de riña, para la doctrina, se divide en dos modalidades, que es el de la riña simple y la riña calificada. En realidad es una clasificación doctrinaria, desde luego, porque la disposición no hace ningún tipo de referencia en ese sentido. Es más, me animo a decir que la riña es una sola, es el intercambio recíproco de hostilidades. Que luego, sí, la disposición, el 323, refiere a los casos en que en la riña simplemente hay un cambio recíproco de hostilidades. Enseguida, Lorenzo, te doy la mano. Y por otro, te doy la palabra, quiero decir, te vi cuando estaba levantando la mano, quise decir. Y por otro lado, dentro del tipo penal, también se hace referencia a los casos en donde a partir de esa riña se lesiona un bien jurídico de los tutelados, que es o la integridad física o la vida de la persona. Adelante, Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, sin haber entrado mucho en el tema de la riña y mis conocimientos previos, que básicamente son muy pocos, cuando leo la diapositiva y un poco compaginándolo con el delito de lesiones y homicidio que vimos, se me ocurre la pregunta de, ¿la riña no viene a ser una especie de medio para alcanzar una lesión o homicidio? Porque acá al penarla como, creo que es un delito individual, o sea, por ejemplo, creo que no hay una lesión sin una riña previa, ¿no? O un homicidio. No necesariamente, Lorenzo, puede haber una lesión sin riña previa. Bueno, claro, si hay una agresión individual de un sujeto, tienes razón. Pero yo lo veo como un medio, no tanto como un fin en la riña, o me equivoco. O puede ser un fin en sí mismo, porque no necesariamente de la riña surge una lesión, no necesariamente. A veces se queda en el intercambio recíproco de hostilidades, en golpes de puño, a veces queda en eso. A tal punto, Lorenzo, que el propio legislador determinó dos modalidades diferentes. Una, lo que vendría a ser, lo que decíamos recientemente, la riña simple, que se castiga con multa
ni siquiera con pena de prisión. Bueno, hay una referencia a prisión equivalente, pero la sanción jerarquizada es la multa, y después, por otro lado, ahí sí, cuando hay un resultado, muerte, pero no necesariamente. Impecable, quedó claro, gracias. Con muchísimo gusto. Bien, decíamos entonces que con relación al tema de la riña, se pueden dar toda una serie de circunstancias muy diversas que es necesario poder individualizar esos comportamientos para saber de qué manera calificamos la conducta o la acción de todos los que participan, de todos. ¿Esto por qué? Porque puede ocurrir, ¿sí? A ver, ustedes procuren visualizar mentalmente, ¿sí? O no, o vamos a hacerlo, hacerlo mentalmente, pero vamos a auxiliarnos con alguna de las diapositivas que teníamos acá. Bueno, ahí tienen, ¿no? Para facilitar, ¿no?, la imagen y la idea. Habitualmente uno tiende a imaginarse lo que vemos acá en pantalla, tanto sea en forma unilateral, dos personas que acometen entre sí, reciprocidad de hostilidades, etc., o un enfrentamiento de muchas personas. Ahora, tengan en cuenta también que es necesario individualizar los sujetos activos. Es decir, si partimos de la base que la riña es conforme lo determina la propia disposición, el verbo nuclear, que es participar, ese es el verbo nuclear, participar, bueno, es lo que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Es decir, es comprometerse a través de fuerza física, ¿sí? Con intercambios recíprocos. Pero puede ocurrir también, o nos debemos preguntar, ¿qué ocurre con aquellas personas que no participan de las hostilidades, pero que de alguna manera también forman parte del escenario de una riña? Y me refiero particularmente, enseguida María te doy la palabra, me refiero particularmente en aquellas personas que instigan a la realización de una riña. Para una parte de la doctrina, particularmente el profesor Langón sostenía que todos los que intervienen, sea activamente o no, en una riña, van a ser calificados como autores, porque decía el profesor que esta disposición del 323 cambia el régimen natural del concurso y considera en una forma diferente a todos. Sin embargo, yo creo que no tengo el honor, francamente, de compartir esa posición del ilustre profesor Langón, y querido profesor Langón además, porque creo que aquellos que de alguna forma no intervienen, pero instigan, van a ser no autores, sino coautores por instigación, porque en los hechos no participan, reitero. Si participar, que es el verbo nuclear, es comprometerse, como vemos acá, quienes instigan, es decir, quien dice uno al otro, che, mirá lo que te hicieron, yo que vos iba con todos tus amigos y les daba, ¿no?, les respondía, etc. Quien instiga
no participa técnicamente. Pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidades. Por supuesto, va a tener las responsabilidades desde nuestro punto de vista, como cualquier otra persona que instiga a personas imputables, desde luego, ¿no? Bien, eso es un aspecto que quería remarcar, porque también quienes intervienen antes tienen responsabilidades en ese sentido. María, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Justo que usted estaba hablando de riña, me acordaba del caso de hace unos años del partido de Cordón y Welcome, donde falleció Soledad Barrios, que fue víctima de una bala perdida en el medio de una riña. Ya pasó, ya miraba el muchacho. Perdón, María, perdón. Hay un micrófono abierto, por favor. Les agradezco muchísimo que quienes no intervienen lo tengan apagado y luego cuando quieran intervenir lo hacen libremente, pero recién ahí lo prenden, porque hay mucha interferencia y es molesto para los demás. Muchas gracias. Adelante, María. Que le decía, la muchacha fue, digamos, no sé si sería el término correcto, partícipe indirecto, porque lo que ella hace es salir al balcón de su casa a decir que no le apedreen el auto cuando estaban los hinchas de Cordón y Welcome en el medio de una riña. Justo enfrente creo que quedaba en calle Paysandú el apartamento al comando del GEO en ese momento, no mal recuerdo. Sí, está bien. Bajo ningún concepto podemos decir que intervino en la riña por solicitar que no le apedreen el vehículo. Para nada, absolutamente para nada. Recordá, María, y bueno, y para todos también recuérdenlo, que intervenir en un delito implica tener el dolo, ¿sí? El dolo de dar muerte, o el dolo de lesionar, o el dolo, en este caso, de acometer recíprocamente. Si no se tiene el dolo, y tampoco hay un comportamiento imprudente, etcétera, bueno, desde luego que pasa a ser un sujeto pasivo, que no tiene nada que ver con el concepto de riña. Pero recuerdo ese caso, María, y te agradezco el aporte. Quizá ¿Perdón? Quizá no se me entendió lo que quise decir, que ella fue un sujeto pasivo de esa riña. Ah, perfecto. Al salir al balcón, o sea, las hinchadas rivales que se venían ya fogueando desde adentro del partido, salieron afuera y la riña fue afuera, digamos, en la vereda de la calle de ella, y justo el menor que estuvo imputado en ese momento fue el que dispara el tiro hacia arriba y da la casualidad, mala suerte, lo que quiera que se le llame, que se le pasa, que perfecto. estaba ella y la mata. Perfecto, está clarísimo, María. Muchas gracias por tu aporte. Justamente, mirá, me hiciste acordar porque es importante también tener en cuenta, ya que estamos en esta instancia, bueno, previa, por decirlo de alguna manera, que puede haber casos en donde se lesiona a una persona o incluso se da muerte a una persona antes de la riña. A veces incluso esa lesión de un tercero o una muerte, desde luego, puede dar lugar a la riña. Pero hay que tener en cuenta que esa muerte anterior no es como consecuencia de la riña y por lo tanto debe calificarse de una manera distinta. En estas hipótesis hay que identificar quién fue el autor de la lesión o de la muerte y ese autor responderá por un delito de homicidio o lesiones, sin perjuicio que luego se involucre también en el intercambio de hostilidades y ahí vaya a un régimen concursal donde se calificará como responsable de un delito de lesiones en concurso real con un delito de riña. Bien, esto es antes, hipótesis de antes. Luego también vamos a analizar, pero no está de más adelantarlo,
que en una riña hay que identificar cuando hay lesiones o cuando hay un homicidio al autor, porque puede ocurrir que a veces sea fácilmente identificable, sobre todo ahora que hay cámaras por varios lados, ¿no? Incluso ahora si lo queremos llevar a un plano deportivo, como el que tenemos acá en pantalla, la presencia del VAR, ¿sí? También da posibilidades de identificar bueno, al autor eventualmente de una persona que termina lesionada o no. Lo cierto es que conocer al autor, al responsable de la lesión o la muerte, o no conocer, va a generar también una calificación diferente. Pero esto yo lo adelanto y lo vamos a ver luego con más en detalle más adelante. Nosotros tenemos entonces, por un lado, los sujetos activos, y por otro lado, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo de la riña, desde luego, es contra quien recae la agresión, ¿sí? La hostilidad, que puede resultar precisamente en un trastorno fisiológico, ¿sí? De una enfermedad del cuerpo o la mente, o puede resultar incluso con la pérdida de la vida. En los casos en que resulta con un trastorno fisiológico, ese sujeto pasivo tiene la característica, por decirlo de alguna manera, que no solamente va a ser sujeto pasivo, sino que además va a ser también sujeto activo. Porque en este caso participó de la riña. Y recuerden que desde el punto de vista penal, lo que tenemos que visualizar es la conducta, es la acción. Y si el sujeto intervino con dolo de un acometimiento, ya de por sí conjuga el verbo nuclear participar y es sujeto activo del delito de riña, más allá que luego resulte con una lesión que también será, como les decía, sujeto pasivo del respectivo delito. Adelante, Nuri. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Perdón, me olvidé preguntar al principio de clase, espero que no se ofenda por introducir esta duda o que no me quedaron claros dos conceptos, o uno, o cuál es la diferencia entre traumatismo y lesión. Porque en una riña también puede resultar un traumatismo. Sí, claro. No sé si el traumatismo es una lesión, la lesión es un traumatismo, o no me doy cuenta cuál es la diferencia entre ellos para poder como que encasillarlo dentro de en qué tipo penal puede surgir una o la otra. Sí, perfecto. Son cosas diferentes. Sin ningún Perdóneme, profesor, perdone, compañera, que interrumpa. Profe, ¿habrían compañeros que quieren ingresar a la sala? Perdón. Perfecto. No, gracias por avisar. Adriana, si me haces el favor, le das ingreso, por favor, a estas personas que están por allí por ingresar. No te veo en este momento, pero a ver. Bueno, vamos a admitirlas entonces. Creo que ya están, ¿no? Me parece. Bien, creo que sí, que están ahí. Si cualquier cosa, me avisan. Gracias por el aviso, además. Decíamos entonces que el traumatismo es una agresión sin lesión. Y está especialmente establecido en el artículo 319 del Código Penal, que establece como consecuencia una pena que es una pena de unidades reajustables, donde uno allí advierte la ponderación del legislador en la gravedad o no del hecho.
¿verdad? Las lesiones son con pena de prisión, y cuando más gravedad llegan a pena de penitenciaría. En el traumatismo, que es una agresión sin lesión personal, se castiga con unidades reajustables. Y es cierto, Nuri, lo que tú decías, que en una riña también puede darse un caso de traumatismo, lo cual va a llevar a la doctrina a discutir algunos aspectos vinculados con el tipo penal mismo. Pero yo eso lo voy a dejar para dentro de un rato cuando lleguemos a esta parte. Pero quedó clara la respuesta, Nuri. Sí, profesor, muchas Bueno, gracias. no, con muchísimo gusto, al contrario. Bueno, decíamos entonces que además de los sujetos pasivos, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de participar, es participar en la riña, porque puede ocurrir también, y allí hay que marcar la diferencia, en que varios sujetos realicen o tengan una convergencia intencional de dar muerte a alguien o de lesionar a alguien. Entonces, si la intención, si la finalidad, ¿verdad?, de varios sujetos no es el intercambio recíproco de hostilidades, sino que es directamente lesionar a un tercero, bueno, en esa hipótesis va de suyo que va a marcar la diferencia en cuanto al delito a aplicarse. Entonces, vamos a verlo tal vez con más claridad con esta diapositiva que tenemos allí en pantalla. Esto nos marca varias cosas. Por un lado, si hay una convergencia, una voluntad entre 6, ¿no? Digamos, partícipes que quieren lesionar a quien se encuentra en el suelo, en este caso, bueno, habrá un delito de lesiones de acuerdo a la gravedad respectivamente, y nada más. Ahora, también esta diapositiva nos muestra que puede existir, desde nuestro punto de vista, un delito de lesiones sin necesidad de que existan bandos. Sin necesidad de que existan. Normalmente existen, entendiendo por bando la multiplicidad de personas, el conjunto de personas agrupadas de un lado y del otro. Pero puede darse que en una parte de los contendientes corriñentes, como técnicamente se les suele decir, puedan existir varias personas y del otro lado haya una sola. Aún si tenemos en cuenta la definición tradicional de la doctrina respecto que es un mínimo de 3, bueno, allí tenemos la clara demostración de que pueden no haber bandos, porque si hay 3, entonces quiere decir que de un lado obviamente van a haber 2 y del otro lado va a haber uno solo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, reitero, tiene que existir bandos allí en ese sentido. Bueno, otro aspecto que también hay que tener en cuenta es si concurren para sumar, ¿no?, dentro del grupo los inimputables, ¿sí?, los menores. Por ejemplo, en un grupo, en un bando que de 7, 8 personas, 3 sean inimputables. Bueno, sí, corresponde, obviamente. La diferencia va a estar marcada que los inimputables van a ser juzgados por la justicia de menores y los mayores, desde luego, conforme al delito riña, pero por la justicia de mayores. Uno menores y otro mayores. Después también es importante visualizar otro caso que se puede dar en una riña. Supongan ustedes una riña callejera, donde por un lado hay 10, 12 personas y por el otro lado hay 15, 18 personas. Intercambio recíproco de hostilidades, un tumulto de personas. Y alguien
que está por fuera de la riña, alguien incluso que está mirando desde la vereda de enfrente o desde un balcón, advierte que entre los corriñentes es un enemigo suyo, por ejemplo. ¿Sí? Visualiza a alguien que hacía tiempo quería encontrarlo y lo ve que está allí riñendo con otras personas. Entonces, ese otro tercero, desde afuera, si ustedes quieren, desde el balcón de su casa, dispara con un arma de fuego, reitero, aprovechando, voy a admitir porque veo que hay algunos compañeros que están allí en sala. Perfecto. Ahí los hemos admitido. Decía entonces que ese tercero aprovecha la situación y mata a la distancia. Uno se debe preguntar si esa muerte, que es producto, por ejemplo, o consecuencia de la riña, o es algo diferente. ¿Por qué? Porque una definición de la riña refiere a que como consecuencia, ¿verdad? Si de la riña resultara muerte o lesión, dice el artículo 323. Entonces, esta hipótesis que les estoy planteando es a los efectos de considerar si lesiones o muertes desde afuera se pueden considerar extrañas o también deben considerarse como resultado de la riña, porque alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que si no hubieran reñido, entonces no se hubiera encontrado a esa persona y no se hubiera dado muerte. Bueno, en estos casos, en realidad hay una muerte, efectivamente, pero no es producto de la riña. Producto de la riña significa que alguno de los corriñentes realice una actividad física tendiente a establecer un curso causal entre la acción de golpear y el resultado de lesión o muerte. En esta hipótesis que yo les estoy planteando, no se da esa circunstancia y por lo tanto quien dispara desde otro lugar deberá responder por el delito de homicidio respectivamente, pero obviamente no va a responder por el delito de riña, ¿verdad? En absoluto. Bien. Otro de los aspectos, y ahora sí vamos a plantear el problema de identificar al autor o no, pero hay quienes desean participar. María Elvina, primero, por favor, adelante. No te escuchamos, María. No, ya me imagino lo que puede estar pasando. María, aguarda un poquito. A ver, Caterín, por favor, trata de hablar, a ver si... Buenas tardes, profe, ¿se escucha? Ah, bueno, no, así te escucho, no. Entonces, perdóname. María, debe ser algún problema de tu computador. Fíjate bien y ahora vamos a escuchar a Caterín y luego volvemos contigo. Profe, yo me perdí un poco en el ejemplo que usted dio ahí sobre el homicidio a distancia, puede ser en una riña. No sé si puede volver a explicarlo o algo. Sí, claro, cómo no, con muchísimo gusto. Digamos, en realidad son hipótesis más aparentes que reales, ¿verdad? Más de laboratorio que puedan ocurrir en la vida real, pero sirven como para ejercitar intelectualmente lo que estamos transitando, y sobre todo para reafirmar algunos conceptos. ¿Cuál sería la problemática? Bueno, es el caso de que alguien, supongan ustedes, a ver, estoy pensando en una de las últimas riñas, que en la calle 26 de marzo
allí había un boliche que prácticamente todos los fines de semana, en la esquina que no me acuerdo bien, es pasando antes de llegar a la Rambla, bueno, no importa. La cuestión es que prácticamente casi todos los fines de semana, Midnight, hace años Midnight. Midnight, perfecto. Perfecto. Bien, bien, Alejandro. Hace años Midnight. Bien, perfecto. Bueno, usted es un hombre de la noche, ¿no? No. Pero si estás hablando hace 25 años, capaz que sí. 20 años, era permanente. Bueno, en realidad, Luis, no sé, en realidad queda por Luis Alberto Herrera, casi 26 de marzo, pero se tomaban por ahí, sí. Sí, creo que sí, exactamente. Sí, bueno, si te referís a ese. Sí, no, me refiero, Alejandro, me refiero a eso precisamente. Muchísimas gracias por hacerme acordar. Precisamente, entonces, supongamos que uno de los vecinos, ¿verdad? Que podía estar en uno de los edificios de enfrente, identificara a un enemigo suyo. Un acreedor, lo que ustedes quieran, ¿no? De por qué pueden haber enemigos, gente tiene enemigos. Y desde su lugar, desde su balcón, disparara con un arma de fuego, ¿sí? Y le diera muerte. Entonces, lo que vamos a tener cuando viene la policía es una persona fallecida, ¿no? En donde es necesario determinar quién fue el autor. ¿Por qué se plantea esto como una problemática? Porque el 323 establece diversos castigos si se conoce al autor de la muerte o de la lesión, o si no se conoce al autor. Entonces, en esta hipótesis, no se conoce al autor, obviamente porque no es ninguno de los corriñentes. La cuestión, Catherine, es si es posible responsabilizar a todos los demás corriñentes considerándolos como autor no conocidos y por lo tanto como autores de riña calificada. Ese es el punto del debate. Y entendemos que en esta hipótesis no hay una responsabilidad de nadie de los corriñentes, sean autores conocidos o no conocidos, porque esa muerte no es consecuencia de la riña. ¿Sí? Y por lo tanto solo se imputará al autor, obviamente si se descubre que es un vecino que está en la vereda de enfrente, o no. Si no se descubre quién es, el vecino cerró rápidamente y no se pudo saber más nada, la ventana si se encerró no se pudo saber más nada, no se le responsabilizará por nada. Esa es la hipótesis distinta a aquella que vamos a ver seguidamente, en donde de la riña surge, sí, una muerte. Como ocurrió, lamentablemente, recién en las imágenes que veíamos desde México, donde aparentemente hubo cerca de 20 y pico de personas muertas como consecuencia de una riña generalizada. No sé si satisfizo, Catherine, tu inquietud. Sí, profe, satisfizo sí, pero una consulta pequeña nomás. Usted cuando mencionó el artículo 323, ¿hablaba del 323 o del bis, el 323 bis? No, por ahora el 323. Luego vamos a analizar el 323 bis, que en realidad el 323 bis es la reproducción del 323, lo único que aplicado a espectáculos deportivos o eventos de recreación. En esencia no va a cambiar. Nuria, adelante. Profesor, a mí me generó la duda. Si en una riña, ¿se puede considerar riña, que creo que sí, por lo que había dicho antes, una persona que instiga y otras dos que son las que se propinan golpes y generan entre sí lesiones, yo qué sé, o hasta la muerte? Entonces, el que instiga no participa activamente
en la ejecución de golpes, pero sí en, bueno, el instigar, el motivar para que se llegue a la riña. En ese caso, ¿también se considera actor al instigador? Tú preguntás si se considera autor al instigador. Claro, autor de la riña. Bueno, es lo que decíamos hace un rato. En realidad, desde nuestro punto de vista, quien instiga a la riña no es autor de riña, sino que es coautor de riña. ¿Por qué es coautor de riña? Porque el artículo 61, numeral primero, refiere precisamente en materia de coautoría a aquel que determina a otro a cometer el delito. Determina, dice, no dice instiga, dice determina, pero es lo mismo. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, entonces sería coautor del delito de riña. Camaño y Rosa hace una distinción muy sutil, invocando incluso a Mancini, hablando sobre la historia de la riña, que dice que una cosa es participar en la riña y otra cosa es participar del delito de riña. Sin duda es muy sutil, sin ningún tipo de dudas. Pero allí está la diferencia, en definitiva, ¿no? Porque uno participa en la riña cuando realiza intercambio recíproco de hostilidades, y uno participa en el delito de riña cuando instiga a otros. Bien, pero profesor, entonces en este sentido usted considera de que puede existir la riña, no como la doctrina clásica considera que tienen que haber al menos 3, sino que con 2 ya da lugar a que acontezca el delito de riña. Sí, claro, Nuri, pero son cosas diferentes, porque por lo que yo entendí, por lo menos lo que tú estabas preguntando, es si se puede considerar a quien instiga como autor. La respuesta en ese caso es no, como autor no, para mí es un coautor. Y por otro lado, ahora lo que tú decís es diferente en cuanto al número de participantes. Con relación al número de participantes, la mayoría de la doctrina tradicional, entiende que tiene que ser 3 o menos de 3. Nosotros consideramos que pueden ser 2. Bueno, en ese sentido iba en la línea suya de que si en la doctrina clásica se lo debe considerar como autor al instigador y no como usted considera como coautor, porque requiere un mínimo de 3. No, capaz que es una tontería y estoy... No, nada de lo que ustedes digan es tontería, nada. Lo que sí tengo que hacer la precisión es la siguiente. Una cosa es considerar el sujeto activo como autor o como coautor. Y otra cosa diferente es establecer el número mínimo de corrimientes para considerar la existencia de una riña. Profe. Sí, perdón. Disculpe que lo moleste. Hay compañeros en la sala de espera. Ah, bien, perfecto. No, al contrario, gracias. Vamos a hacerle ingresar acá. ¿Ya pudieron entrar ahí? ¿No? A ver. Alejandro, lo que voy a hacer es pasarte como anfitrión para que puedas hacer ingresar. Ahí te pasé, Alejandro. Por favor, ahora sí podés hacerlos ingresar.
Les decía entonces que esa es la diferencia que hay, Nuri. ¿Por qué 2 puede ser? Porque la definición del 323 no establece un número mínimo. Dice simplemente el participar en una riña. Y la riña es una elaboración doctrinaria. Y si lo que está en juego es la integridad física de la vida de una persona, y si la riña se considera como un intercambio recíproco de hostilidades, no hay ninguna razón para considerar que 2 personas que se toman a golpes de puño pueden ser caratulados dentro del tipo penal de la riña. Y además, también en ese caso, aunque se consideren 2, también puede haber un coautor de la riña, alguien que haya instigado a alguno de los 2 corriñentes a intercambiar golpes de puño. Entonces, en esa hipótesis, no importa que sean 2 o que sean 3 o que sean 5, siempre va a haber un tercero que instigue, y si hay ese tercero que instigue va a ser un coautor. A eso me refiero, Nuri. ¿Está claro? Gracias, profe. Con mucho gusto. Vamos contigo, Lorenzo, y después con Nancy. Adelante, Lorenzo. Una pregunta, profesor. Sí, cómo no. En otro tipo de delitos no se daba tanto la discusión de diferenciar entre un autor y un coautor, y no había dudas que las penas eran bastante distintas. ¿Por qué? Es que no logro entender por qué en la riña es que se da esta discusión que no se da en otros delitos. No sé si me explico. Trato de entender lo que tú decís, Lorenzo. En realidad, en los demás delitos también existe la posibilidad de que haya un coautor por instigación, porque, por ejemplo, los autores de una violación pueden haber sido instigados por un tercero a cometerla. Es más, incluso puede ser coautora de violación una mujer, no porque físicamente realice la conjunción carnal, que biológicamente no puede desde luego, sino porque instigue a terceras personas a compeler violentamente a un tercero. En un caso de homicidio también, obviamente, puede haber un instigador. En el caso de una estafa, siempre está presente Lorenzo en realidad. Lo que ocurre es que acá hacíamos particular hincapié porque decíamos que este delito de riña es un delito especial, por decirlo de alguna manera, porque participa mucha gente y en distintos momentos. Y por eso es muy rico desde el punto de vista jurídico como para poder analizarlo. ¿Sí? ¿Satisfizo la respuesta? Sí, profe, gracias. Muchísimo gusto. Nancy, adelante. Yo quería consultar en el caso que dijo del vecino que disparaba y terminaba cometiendo un homicidio contra otra persona, si los que estaban en la riña respondían por riña simple. Claro, por supuesto. Responden por riña simple porque al poder determinarse que esa muerte no es producto de la riña, entonces no va a existir nada que imputarles a ellos, y por lo tanto, si solamente queda en el intercambio recíproco de hostilidades, será una riña simple. Y después lo otro que quería agregar era que, de lo contrario, este vecino, porque, poniendo el ejemplo, se sumó, o sea, terminó siendo autor. Pero en el caso contrario, si hay alguien que intenta apaciguar, o sea, participa de forma pacífica, no formaría parte del verbo participar. Sí, obviamente, Nancy, por supuesto. Quien intenta separar, por decirlo de alguna manera, no participa. Lo que tienen que tener en cuenta ahí siempre es el verbo nuclear. ¿Participar qué es? Participar es involucrarse, es comprometerse, etcétera, etcétera. Aquel que solamente pretende disuadir no participa, de la misma manera que aquel que se defiende tampoco participa, y por lo tanto allí es válida la legítima defensa dentro de la riña misma. Son cualquiera. Claro, lo que pasa es que tal vez se podría ver como que participa, pero de forma positiva, pero o sea, no es considerado un partícipe.
No es considerado un partícipe, exactamente. Por eso la importancia de los verbos nucleares. No están por gusto en los tipos penales, sino que es necesario poder conjugarlos y a partir de ahí saber si alguien es imputable o queda por fuera. En este caso que tú planteabas, queda por fuera. ¿Bien? Bueno, y entonces decíamos precisamente que hay una división que la doctrina ha hecho en relación a lo que son, o lo que es la riña simple y la riña calificada. La riña simple sería entonces aquel intercambio recíproco de hostilidades, y la riña calificada es cuando de la riña entonces surge una lesión o una muerte de la persona. A ver si tenemos un cuadro acá que creo que lo puede ayudar para poder visualizar lo que es el delito de riña, tanto en su modalidad del 323 como el 323 bis también, que ya nos vamos acercando a él, y como vemos, el 323 diferencia simple, se castiga la mera participación, y la riña calificada, la lesión o muerte. Bien, y después vamos a ver el 323 en eventos públicos o de esparcimiento, ¿sí? Que son eventos deportivos, que lo que se le agrega en realidad es el delito de porte de armas, ¿verdad? Pero básicamente en la esencia no cambia. Por eso, si nos concentramos en el 323, vamos a poder resolver sin problema las distintas situaciones que se dan en el 323 bis. Entonces, nos vamos a lo que es la riña calificada. Acá tenemos la primera hipótesis. ¿Cómo responde el autor conocido que se lesiona a alguien o da muerte a un corriñente? Autor conocido. ¿Cuál es el autor conocido? Bueno, el que se puede identificar, que asenta una puñalada en el vientre, aquel incluso que dispara un arma de fuego, etcétera, ¿verdad? Como decíamos, se puede identificar por cámara, se puede identificar por testigos, incluso hasta a veces hasta confiesa uno mismo a través de la confesión, que es válida si está en presencia del abogado. En esos casos vamos a ver cómo responde el autor conocido. María Elvina, adelante. ¿Ahora se me escucha? Ahora te escuchamos perfectamente bien. Buenas tardes. Buenas ¿Responde por homicidio doloso? ¿Puede ser? Bueno, sí, está bien, está bien, está bien. Es una posición que responde por homicidio doloso. Está bien, sí, lo damos por bueno. Ahora le vamos a agregar algún otro aspecto más técnico, pero está bien lo que tú decís. Vamos a pasar a Nancy, a ver. Autor de riña en reiteración real. Bueno, sí, también, pero faltaría algo ahí, ¿no, Nancy? Con lesiones o homicidios, según el final, o sea, el desenlace. ¿Qué sería la reiteración real? ¿Cuál delito sería en reiteración real? La riña. Ajá. Riña en reiteración real con el delito respectivo, decís tú. Ajá, sí. Ajá. ¿Y esa riña cómo sería? ¿Simple o calificada? Calificada. ¿Estás segura? Simple, ¿no? Yo digo que es calificada. Tú decís que es calificada. Bien. Ahora vamos a ver lo que dice la doctrina. Vamos primero a lo que dice Nuri, después Eliana. Adelante, Nuri. Profesor, para mí es un homicidio especialmente agravado por la utilización de arma de fuego, si es con un arma o con un arma blanca. Y la verdad que no sé cómo hacer para vincularlo con la riña, porque arrancó siendo una riña, pero terminó siendo un homicidio. Bueno, perfecto. No te preocupes, ahora vamos a explicarlo. Tomo en cuenta lo que tú decís y ahora lo vamos a decir. Vamos a Eliana y a Eliana. Adelante, Eliana. Tenemos a dos Elianas, ¿no? Sí, sí, bueno, son dos. Eliana, Eliana, la que no tiene apellido, no sé. Sí, no me quedo con el apellido, perdón. Bueno, después cuando tengas tiempo,
haceme el Sí. favor y lo agregás allí. Adelante, Sí, claro. Eliana, sin apellido. No, Eliana sin apellido, ahí va. Un homicidio especialmente agravado por la pluriparticipación y el arma de fuego o arma blanca, si fuera así. Bueno, es muy interesante todo lo que decís. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno dice homicidio, muy especialmente hablado por la pluriparticipación, allí lo que tenemos que tener en cuenta, Eliana, es que este tipo de delitos es un delito de pluriparticipación. Y por lo tanto, en aquellos tipos penales que requieren la multiplicidad de personas, entonces se excluye la agravante de la pluriparticipación. Por lo tanto, en este caso, sí podría ser un delito de homicidio, pero no por pluriparticipación, porque la propia naturaleza del delito así lo considera. Lo mismo es cuando hay una sonada, por ejemplo, o una asociación para delinquir, etcétera. Son delitos que requieren de la pluriparticipación por naturaleza. Entonces, no hay un surplus, o es uno o es otro. Bien. Eliana, adelante. Eliana Mieres, adelante. ¿Se podría resolver con un delito de homicidio en reiteración real con la riña? Sí, sí, pero tengo que preguntarte lo mismo que le preguntaba a la compañera hace un momento. La riña, ¿en qué tipo de riña? ¿Es riña simple o con riña calificada? Y como se conoce al autor, sería riña calificada, ¿no? Bueno, o no. O no, la doctrina no piensa todo de esa manera. Ahora vamos a ver por qué. Pero está bueno de todas maneras que lo hayas considerado de esa forma. ¿Por qué? Porque acá nos encontramos con dos posiciones doctrinarias, en realidad con tres, pero yo les voy a decir primero las posiciones clásicas, y luego le voy a decir una tercera posición que es la de la minoría. La primera posición, enseguida Andrea te doy la palabra, permitime que despliegue esta situación que te voy a decir ahora. La mayoría de la doctrina considera que en los casos de autor conocido en una riña, ya sea del delito de lesiones o del delito de homicidio, se va a considerar autor de homicidio o de lesión en reiteración real con un delito de riña simple. ¿Por qué de riña simple? Porque si se considerara la riña calificada, se estaría violando el principio conocido como non bis in idem, del cual no se puede castigar dos veces por un mismo hecho. Bien, eso respecto del autor conocido. Y los demás participantes, ahí sí, responderán por riña calificada. Es decir, los autores que no cometieron ni el homicidio ni la lesión. Hay variantes, siempre en el marco de la doctrina tradicional, que sostiene, por ejemplo, que en el caso de autor conocido, puede variar la calificación concursal y en lugar de ser de reiteración real, puede ser un delito fuera de la reiteración, porque sirve de medio para cometer la lesión o el homicidio. Pero en esta segunda variante se mantiene intacto aquellos partícipes que no cometieron el homicidio o la lesión y por tanto serán responsables de una riña calificada. Hasta ahí la doctrina tradicional, la doctrina mayoritaria,
la solución que sostienen, y solución jurídica que además, es bueno también saberlo, la jurisprudencia ha acompañado en los últimos por lo menos 30 años, y creo que más todavía, ¿sí? En ese caso en particular. Vamos a la palabra de Andrea y después le digo la otra postura, la otra interpretación. Adelante, Andrea. No, profesor, era solamente eso, que en el material de Cairoli dice exactamente lo que usted estaba expresando, ¿verdad? Que si el autor de la lesión es conocido, responde como autor del delito de riña en reiteración real, puede ser, con el derecho de lesiones, homicidio en el de riña, ¿no? Según el caso. Y los demás copartícipes, por ejemplo, como por el delito de riña calificada. Sí, es así, Andrea, tal cual. Ahí está. Bueno, perdón, porque yo lo quería decir, pero me ganó. No, al contrario, lo tomo como si tú lo hubieras dicho. Quédate tranquila. No tiene tanto peso mi palabra, no. Gracias. Estupendo. Gracias por tu aporte, Andrea. Nancy Goyeneche. Eliana, no sé si tú mantenés la mano levantada, o bueno, entonces te pido por favor que la baje de allí, así, gracias. Nancy Goyeneche. Yo quería consultar que no entendí por qué respondería como doble riña o como por doble delito. Bien, perfecto. Respondería por dos delitos porque, por un lado, hay un intercambio recíproco de hostilidades. Y el tipo penal del artículo 323 precisamente se refiere a la riña. Entonces, cuando se constata que hay una riña, cuando se constata que hay intercambio beligerante entre distintas partes, ya queda consumado el delito de riña. Por lo tanto, es como si uno sacara una foto y dijera, bueno, ya tenés una imputación que es riña. Ahora vamos a ver cuál es el resultado de la riña. Y luego, cuando pasás a ver el resultado, te encontrás que hay una lesión o que hay una muerte. Entonces, como lesión o muerte son tipos penales diferentes, tenés que considerar allí un concurso. Porque el concurso, justamente, es un instituto de derecho que une distintos delitos, que califica aquellos casos donde una persona comete diversos delitos en momentos diferentes o en el mismo momento, ¿verdad? Y por lo tanto tiene una solución técnica, jurídica. La solución jurídica es visualizar cuántos tipos penales se violaron. En este caso se violó 1, 323, si hubo un homicidio se violó 2, que es el 323 y el 310. Por eso, Nancy, es que se establece dos delitos. O sea que en todos los casos o sea, en todos los casos de riña que terminaran en un homicidio, se va a resolver de la misma forma, por delito de riña y por delito de homicidio, supongamos. Exactamente. Para la doctrina tradicional y para la doctrina mayoritaria es así, tal cual. Bien. Andrea, no sé si tú seguís levantando la mano o no, te olvidaste de apretar. No, me olvidé. Perfecto. No, tranquila. Bien. Igual si quería, ya que me metí en la cuchara, sería el artículo 51, ¿no? El non bis in idem, no sé, se violaría el principio del 51. Eso. ¿En qué sentido decís tú? Si castigáramos el delito como de dos maneras, ¿no? O sea, no me sabría explicar. En realidad no, Andrea, no, creo que por ese lado no, porque el artículo 51 lo que refiere a las circunstancias que no se tienen en cuenta para aumentar la pena. Y en realidad son casos de delitos independientes.
Sí, yo creo que esa parte no la entendí muy bien porque la leí y no la entendí muy bien, pero lo puse a un costado como que era importante el artículo y bueno. No, está bien, por supuesto, todos los artículos son importantes. De todas maneras, el principio de no homicidio es un principio de derecho penal y que como todo principio no necesariamente se encuentra redactado a texto expreso. No, sí, no. Yo lo leí al 51, no, como que no. Sí, está bien, pero nunca está de más trabajar sobre ese tema o poder confirmarlo o descartarlo. Decíamos entonces, por un lado, la posición tradicional, Andrea, bájame la manito, por un lado, la posición tradicional que consideramos como la que acabamos de describir, cuando hay un autor conocido, hay un delito de homicidio en reiteración real con un delito de riña simple. Ahora, les voy a decir la otra interpretación, la que es la minoritaria, es la que nosotros consideramos que encaja en esta situación y que tiene que ver con el comportamiento, es decir, la conducta que lesiona o mata, en nuestra opinión, absorbe el delito de riña. Absorber un delito significa que va a quedar en uno o en un único delito, que es, por ejemplo, lo que ocurre cuando hay una muerte que absorbe el delito de lesiones. ¿Por qué? Porque evidentemente antes de la bala impactar, por ejemplo, en un órgano vital, supongamos en el corazón, antes generó un trastorno fisiológico porque atravesó el tejido epitelial. Y por lo tanto, desde luego que en ese momento, si uno sacara una fotografía, estaríamos ante un delito de lesiones. Pero luego la trayectoria de la bala continúa y impacta en un órgano, muere la persona, y allí entonces es cuando se dice que la muerte, el homicidio, absorbe el delito de lesiones. Lo mismo ocurre, salvando las distancias, cuando el delito de lesiones absorbe al traumatismo. El traumatismo también es un delito, así está establecido en el Código Penal, pero es un delito que no provoca un trastorno fisiológico. Como hay uno mayor que provoca un trastorno fisiológico, entonces lo absorbe. Salvando las distancias, nosotros consideramos que cuando hay una muerte producto de una riña, la muerte es mayor ontológicamente considerada y jurídicamente considerada que el delito de riña, y que como se da en la misma línea, digamos, ascendiente, por decirlo de alguna manera, es posible considerarlo como un delito que absorbe. En segundo lugar, porque estamos también dentro del mismo bien jurídico que se tutela, es decir, en la riña se tutela la integridad física o la vida, en el delito de lesiones, la integridad física, y en el delito al homicidio, la vida. Por lo tanto, hay también una proyección, una línea que se recorre ascendiente o descendiente, depende de cómo ustedes quieran llamarlo, y resulta de esa manera. Entonces, en esta otra interpretación, allí solamente se respondería por el homicidio, ¿sí? El autor conocido, el homicidio o lesiones, el autor conocido, ¿sí? Y los demás copartícipes responderían por riña calificada, porque efectivamente hubo una muerte. Adelante, Nuri. Ay, profesor, me quitó de alguna manera la duda, porque cuando estudiamos, o yo cuando estudié penal, parte general,
introducción también, en realidad el delito de mayor gravedad, para llamarlo de alguna manera, absorbía al de menor. Entonces no sabía cómo, ¿se acuerda que le dije? No sé cómo incluir la riña dentro del homicidio, porque el homicidio es más grave que la riña. En la gravedad digo, se terminó la vida, de vuelta al mismo, ¿no? Al mismo criterio que tenía antes. No quiere decir que no sea grave una riña, ¿no? Pero si en realidad termina o desemboca en un homicidio, en una muerte, ya es como que queda pequeño el delito de riña y se transforma en realidad, se deviene en un homicidio. Entonces, en esos casos, por eso es que yo no sabía cómo hacer para incluir la riña dentro del homicidio, cuando preguntó qué tipo de delito era, porque no sé cómo se hace en el homicidio para que quede como homicidio, pero que también se pueda saber desde el tipo penal que se le está, cómo se lo está calificando, de que había un montón de personas y que no era uno a uno. Sí. ¿Me explico? En ese Bien. sentido digo, Sí, no sí. sé cómo incluir la riña. Entendí perfectamente. Lo importante, Nuri, es que tengan presente que existen dos interpretaciones doctrinarias y que de acuerdo a la que ustedes elijan, la solución va a ser diferente. ¿Sí? Sí. Va a ser distinto. De acuerdo a la doctrina tradicional, la solución va a ser un concurso. De acuerdo a la doctrina que nosotros sostenemos, va a ser un único delito. Adelante, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablando sobre, viendo el mismo tema, no sería como la posibilidad, estoy tratando de entender cuál sería lo que decía la compañera, es un homicidio igual, cuál sería la diferencia de ponerle el concurso, ser un concurso y ponerle rapiña simple. Rapiña. De riña, perdón, riña. Ajá. Ya me estoy adelantando en los temas, lo que pasa. Sí, ¿verdad? Andás volando. Exacto. O capaz que es para que no quede solo, porque si yo le pongo solo homicidio, las otras personas como que queda como suelto ahí, ¿no? Bueno, pero las otras personas van a responder por la riña calificada. Por la riña calificada. Sí, claro. Pero digo, me parece que como enlazar el homicidio a lo mismo, a la riña. Capaz que esa es la finalidad, porque en realidad el resultado va a ser el mismo. Es para la calificación del delito, o en el caso de la fiscalía, bueno, ponerle, imputarlo, ¿verdad? Sí. Sí. Pasa por ahí. María García. Sí, mi consulta es qué pasa con la pena, de acuerdo a cada una de estas teorías, ¿no? Viéndolo así, a primera vista, es como que le estamos perdonando el delito de riña, en esta última teoría, por decirlo de alguna manera, le estamos perdonando el delito de riña y queda absorbido por el homicidio por ser el bien jurídico protegido. Pero ¿qué pasa a nivel de la pena? ¿Es más gravosa en una o en otra o no? O sea, porque capaz que ahí está la diferencia, o que capaz que por ahí conceptualmente que yo no logro visualizar una teoría y la otra, si no es a nivel de la pena, ¿no? Bueno, no solamente se pueden diferenciar a través de la pena, también se pueden diferenciar a través de la adecuación típica, ¿no? De la calificación. Pero con relación a lo que tú planteás respecto de la pena, bueno, sí puede, teóricamente, haber variantes, puede, porque una postura, en realidad, la doctrina mayoritaria en relación a la pena, puede sostener que al existir dos delitos
no es que se sumen las penas, pero sí se debe tener en cuenta la pena de uno y la pena de otro, y de alguna manera van a conformar un cúmulo de pena que teóricamente va a ser mayor. Pero me detengo en lo teóricamente mayor. Teóricamente puede ser mayor, porque no necesariamente va a ser mayor, porque uno puede, aún en la teoría del delito progresivo, considerar una pena importante de homicidio, que puede igualar incluso la otra, puede igualarla, o puede superarla incluso, porque es una cuestión de ponderación en virtud de los elementos que surjan del hecho. Por lo tanto, esa es la refutación que hay frente a esa interpretación que tú muy bien traes a colación, pero que tiene respuesta. ¿Sí? Sin perjuicio de ver otros aspectos que están ahora vinculados con este tema en particular, lo que me interesa también plantearles es otro problema al respecto, que tiene que ver, por ejemplo, supongamos ustedes, acá tenemos en pantalla una riña, ¿verdad? Supongamos ustedes que uno de los vehículos que está allí es un patrullero que llegó, ¿sí? Para disuadir la riña. Pero resulta que la riña es de tal magnitud que los dos funcionarios que llegan no pueden contenerlo. Y incluso uno de ellos como que se siente amenazado por el avance de la riña, dispara con el arma de fuego y da muerte a una persona. ¿Sí? La pregunta que un jurista se tiene que hacer allí es si en ese caso también tenemos que considerar un delito de riña y repartir las responsabilidades conforme a lo que estamos viendo, con un autor conocido o no conocido. O debemos considerar algún otro aspecto vinculado a los funcionarios, en esta hipótesis no adjudicar responsabilidades. ¿Sí? Ese es el planteo, ese es el problema, y de esa manera está planteado. ¿Cuál es el camino? Bueno, tenemos algún integrante, ¿no? Ahí, a ver, por favor, les agradezco que puedan cerrar los micrófonos o pedirle a las mascotas queridas que no ladren durante el desarrollo de la clase. O ver algún otro tema o otra calificación respecto al problema que estamos planteando. María Belén. Perdón, ahora sí, buenas tardes. No, yo iba a decir que está la ley del procedimiento policial, creo que es para los funcionarios, entonces que cuando están actuando en cumplimiento de sus funciones se va a considerar de acuerdo a lo establecido allí, entonces considero que no van a ser partícipes de la riña, sino que van a responder a otro título, por ejemplo, en el caso de actuar de manera incorrecta, homicidio al título subjetivo que se le tenga que imputar, pero no si hay abuso de funciones, ¿no? Por ejemplo, y no, lo del procedimiento, me acuerdo que en parte general habíamos visto que primero tenía como que informar, y no es que pueda disparar así como si nada, ¿no? A eso es a lo que voy, de que tiene que seguir ciertos pasos porque no es un particular, y considero que no puede actuar en la riña así como cualquiera de nosotros. Sí, está bien, en parte el razonamiento que tú haces, María Belén, con alguna precisión quizás. Yo te refuerzo el argumento considerando la existencia del artículo 28 del Código Penal que refiere al cumplimiento de la ley. Y cuando hay una acción que forma parte de las actividades funcionales, entonces está amparado por una causa de justificación. Y desde luego, eso no quiere decir que en este caso que estoy planteando, si hay excesos dentro de la función que correspondería, cotejando con la ley de procedimiento policial, etcétera,
incluso con la modificación de la luz, etcétera, etcétera, si es que se mantiene, ¿verdad? Aún en esas hipótesis, no significa que el funcionario policial no podrá responder por el exceso en su actuación, pero si forma parte dentro de su actividad, no se le va a imputar desde luego ese homicidio, y desde luego tampoco a los demás corrientes. Santiago creo que estaba levantando la mano. Te me fuiste, Santiago. O capaz que vi mal. Bueno, si querés intervenir, no. María Elvira, adelante María. Profe, y si esas personas no fueran policías y fuera otra persona que se defiende, en ese caso también sería legítima defensa, porque la intención era defenderse, no era, Bueno, era participar, responder al agravio. Sí, lo que pasa, María Elvina, que allí lo que hay que tener en cuenta es si se cumplen con las características del artículo 26, porque acordate que para que se pueda justificar la muerte de alguien que se defiende, es necesario que se reúnan características. Entre ellas, por ejemplo, que haya una racionalidad entre el medio empleado y el medio que se defiende. No parece muy racional que si alguien te viene a agredir con un golpe de puño, tú respondas con un arma de fuego. Y por lo tanto, en esa hipótesis, creo que se le adjudicaría un homicidio que tendría el atenuante, sí, de la legítima defensa, de alguna. ¿Verdad? Pero es distinto al caso que fuera una actuación policial. ¿Sí? Bien. Decíamos entonces que hay otro elemento que es importante que tengan presente, que para los autores que no, o sea, los autores, en el caso que haya autores no conocidos, todos van a responder desde luego por riña calificada. Todos. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta que en hipótesis, a ver si tenemos... Estos son simplemente que van reforzando lo que estamos diciendo, ¿no? Pero a ver si tenemos, bueno, acá, ¿no? Autor conocido, autor desconocido. Es lo mismo que venimos hablando, pero quizás con una ejemplificación visual, más que nada. Para poder considerar como responsable a los partícipes de riña calificada, es necesario que la lesión o la muerte que se produce, que se provoca durante una riña, sea previsible, reitero, previsible para los demás contendientes. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con que sea previsible? Quiero decir que cuando una persona decide involucrarse en una riña, sabe que del intercambio de hostilidades es posible representarse la idea, la consecuencia de que alguien pueda morir como consecuencia de los golpes, o que alguien pueda resultar lesionado como consecuencia de los golpes. ¿Bien? Ahora, esto se puede dar en un lugar, en un escenario chico, donde se representan las hostilidades en una plaza, en la calle, en un local bailable, en una fiesta, etcétera, etcétera. Pero se planteó en un momento qué ocurría, supongamos, con esas riñas tumultarias o tumultuosas que a veces se generan en una tribuna. Ahora ya hace muchos años que no la hay, desde luego, por la separación de las hinchadas, pero antes
todas las hinchadas de los Peñarol Nacional, Nacional y Peñarol iban todos juntos, y no había riñas tumultarias, sí había alguna pelea cada tanto, es verdad, pero quedaba por ahí. Pero vamos a suponer, no en el fútbol uruguayo, pero en una tribuna donde estén mezcladas las hinchadas y todo, ¿no? Tengan en cuenta, si nos ubicamos en la Ámsterdam, por ejemplo, en el Estadio Centenario, tiene capacidad creo que para 15.000 personas, la Ámsterdam, o 10.000 o algo así. Bueno, no digo que las 10.000 personas se tomen a golpe de puño, pero que haya 4.000 nomás personas a golpe de puño, y que unos estén peleando cerca del talud, cerca del América, y otros estén peleando allá arriba, cerca de donde estaba la bandera, donde estaba el reloj. Entonces, hay una muerte en el final de la tribuna, y el que está abajo peleando con el talud puede decir, ¿y yo qué sabía que el que estaba arriba tenía un cuchillo? Por ejemplo. Eso se planteó a nivel doctrinario, si era lógico, si era justo, si jurídicamente es posible considerar, ¿no?, a quien estaba en el otro extremo de la tribuna, muy lejos de saber lo que ocurría, mucho más allá arriba, como una riña calificada, porque no se conocía el autor. Algo parecido se plantea en aquellas hipótesis, y ahora, ¿por qué traigo a colación este tipo de ejemplos, verdad? En donde aparece acá la previsibilidad. Porque la solución al problema es plantearse si era o no previsible conforme lo que establece el artículo 18. ¿Sí? El artículo 18 del Código Penal dice que no se responsabilizará, palabras más o palabras menos, a alguien del cual el delito no haya sido previsto de alguna manera. Y tengan presente, supongamos este otro hecho, que por ahí ayuda a entender lo que estoy planteando. Supongamos ustedes fútbol playa, ¿sí? Vieron que en la playa Pucitos hay un recinto, hay una cancha permanente de fútbol playa. Supongan ustedes que existe allí una riña tumultaria entre los jugadores, entre los hinchas, porque todo el mundo está en las barras, ahí no hay separación, ahí no hay nada. Supongamos que haya 30, 40 personas tomándose a golpes de puño en la arena, pero que algunos de ellos disparen hacia el mar, hacia el agua, y otro corra tras uno de ellos y mediante fuerza lo tire en el mar y lo ahogue, ¿sí? Como confrontación, ¿sí? Bueno, ese tipo de comportamientos humanos, que la violencia llega a los extremos, bueno, y ya no le importa con haber golpeado, sino que pretende darle muerte y lo ahoga. Retomamos el cuestionamiento jurídico y decimos, a los demás corriñentes, ¿corresponde que se le aplique la riña calificada? ¿O por el contrario, tenemos que tener en cuenta el artículo 18 y la previsibilidad y razonar de esta manera? A ver, mientras uno riña en el marco de la contienda y alguien muere, bueno, en esa hipótesis sí corresponde. Uno puede representarse que una riña, como decíamos, aún en la arena alguien pueda morir. Pero no es previsible que de una riña una persona muera ahogado. Y por lo tanto, en este ejemplo, que quizás puede ser más aparente que real, pero estimo que sirve para mostrar
cómo opera el instituto de la previsibilidad en el caso de la riña calificada. Por lo tanto, si pasamos raya, podemos decir que en las hipótesis en que haya un autor conocido, para poder calificar a todos los demás corriñentes que no cometieron, desde luego, ni el homicidio ni la lesión, como riña calificada, es necesario que esa muerte o esa lesión era previsible de acuerdo a los principios generales. De lo contrario, responderán por riña simple. Este silencio lo que trata es de poner simplemente un momento de reflexión, nada más. Y habilito para alguna pregunta. Victoria, adelante. Buenas noches, profe. ¿Qué Buenas pasa noches. cuando es previsible? Porque dijimos que cuando no, se califica como riña simple. ¿Y cuando es previsible? Cuando es previsible, con riña calificada. Gracias. No, por favor, con mucho gusto. Otro de los problemas que se plantea en estos casos es si la lesión o la muerte, les pido que presten atención a esto que les estoy diciendo, enseguida vamos con las intervenciones, pero si la lesión o la muerte, el acometimiento que hay contra un tercero más allá de la riña en sí mismo, si también se considera dentro del delito de riña calificada cuando se provoca o se produce en grado de tentativa. Dicho de otra manera, supongamos que un corriñente, como vemos acá en pantalla, margen derecho, vieron que hay un joven que tiene una cuchilla en la mano. Supongamos que continúa la acción y va directo, la finalidad es asentar esa puñalada, asentar una puñalada, clavarla en la espalda de otro. Pero el otro advierte de alguna forma, se da vuelta rápidamente y por lo tanto falla la puñalada. Allí estamos en una hipótesis en presencia de un delito de homicidio tentado. Volvemos a la pregunta. ¿Es posible considerar un delito, en este caso, de homicidio en grado de tentativa en reiteración real con un delito de riña simple? Si fuera una tentativa de lesión, lo mismo. ¿Es posible considerar autor de un delito de lesión en grado de tentativa con un delito de lesión simple en reiteración real? Y profesor, el dolo estuvo, perdón, no sé si se me ve, en realidad la intención estuvo, o sea, me pongo a pensar, ¿no? A la vez que usted plantea la situación, en realidad digo, acudió con el arma blanca, la intención era apuñalarlo, bueno, falló, por cosas de la misma situación falló, pero yo me pregunto, en realidad digo, ¿no tendría que pesar que en realidad la intención de la persona era acometer, como lo plantea usted? Nuri, la diferencia que hay, porque ese pensamiento que tú tenés, creo que obedece a algo muy natural. Una cosa es un pensamiento de un estudiante
o de alguien antes de ingresar a la universidad, y otra cosa es luego de ingresar a la universidad. ¿Por qué? Porque ahora la visión que tú tenés para resolver los problemas tiene que ser una visión técnica, tiene que ser una visión jurídica. Y si vamos a una visión jurídica, a un abordaje jurídico, nos vamos a encontrar con que el artículo 323 dice si de la riña resultare muerte o lesión. Resultare muerte o lesión. Entonces no era Nuri, pobre, no le achaque que la que me equivoqué fui yo, soy Cecilia. Cecilia, perdón. Bueno, gran error, gran error. No, pobre, ella así, quedó mis mirando. disculpas, mis disculpas. Me disculpa. Está. Lo que pasa es que a mí súper claro. como me aparecen las pantallas de arriba hacia abajo, y después cuando quitan la mano ya me cambia el orden, es lo que hago a veces, es asociar con lo que están arriba. Bueno, perdón. Sí, somos un montón, profe, totalmente. Pero no importa. La cuestión es, no, importa sí, porque no quise decir eso, pero lo que quiero decir es que uno tiene que aprender a mirar y a resolver los conflictos desde una óptica diferente. Eso es lo que yo quise decir. Entonces, en este caso, ese razonamiento que me sirvió mucho desde el punto de vista pedagógico, como para poder decirles que sí, a priori, uno puede pensar eso, pero desde el momento en que ya son estudiantes de Derecho de una facultad, tienen que tomarse un minuto para poder internalizar otros criterios y ver de qué forma se aborda un conflicto. En ese sentido me refería. Y que, como en este caso, bueno, estaba allí establecido resultare muerte, ¿no? Por eso no es poca cosa. Ojo, la doctrina no es pacífica tampoco en ese sentido, pero a mí lo que me importa es que ustedes puedan visualizar el conflicto, debatir sobre el problema y razonar, particularmente esto último. Vamos por orden. Yo tengo adelante, ahora sí, a Nuri, que acepto los descargos. No, profesor, errar es humano y nos tiene a todos ahí en pantalla. Yo también, porque cuando dijo mi nombre pensé el que me estaba dando la palabra, no que se estaba refiriendo a mí. Está bien. Bueno, adelante, pero ahora tú querías tener otra intervención, Nuri. Sí, en realidad son dos. Una es con respecto al caso anterior a este que lo dejó ahí en el aire, ¿no? Que había preguntado, o a mí se me había ocurrido, ¿no? ¿Qué sucedía en el caso de que la riña, ya no me acuerdo, lo había anotado. Si era calificado como riña simple o riña calificada. Y en realidad como riña simple. ¿Cuál de los casos, Nuri? El caso anterior, el caso en el que el autor es conocido, pero que no era previsible el acontecimiento, el resultado. Ahí va. Perfecto. Y bueno, en esas hipótesis, si no es previsible, no se le puede considerar como una riña calificada y por lo tanto debería ser una riña simple. Exacto, pero en realidad, con respecto a ese caso en particular, yo digo, cuando las personas están de acuerdo y entran a tener una riña con otros, en realidad siempre es como, entre comillas, previsible de que pueda llegar a desembocar o a devenir en algo más grave a lo que uno originariamente tenía pensado que es hasta ahí, hasta donde quería llegar. Porque las cosas se van de las manos, por algo es una riña que es, ¿no? Digo, es un pensamiento de que es como que a priori, capaz que no es jurídico, pero a priori es como que el desencadenamiento de las consecuencias de una riña siempre puede llegar. Claro, Nuri, pero lo previsible es que de una riña alguien muera como consecuencia de un golpe de puño, o que alguien resulte lesionado como consecuencia de un golpe de puño, pero no parece que es previsible que alguien muera ahogado. No, obvio, no. Entonces,
Por eso es que traigo a colación este ejemplo, que reitero, puede ser quizás más aparente de real, pero me parece que ejemplifica la aplicación del criterio de previsibilidad. Claro, sí. Y con respecto a este caso que había puesto ahora, en realidad para mí, entre comillas, se aplica lo mismo que en, no sé, en la hipótesis tercera o cuarta para atrás, que el que viene con intención de dar muerte erra, entonces es una tentativa de homicidio, porque está fuera de la riña el que viene a cometer contra otro. Los otros corriñentes, para llamarlo de alguna manera, digo, es como que están en otra. Este viene de afuera, entonces para mí es tentativa de homicidio, porque no logró su cometido. Aunque vino con intención y con voluntad, ¿no? Es un dolo así directo. Sí, bueno, pero tentativa de homicidio para que acomete. ¿Y los demás, Nuri? ¿Los demás cómo responderían? ¿Por riña simple o por riña calificada? Bueno, y ahí va a depender, sin esta persona que viene desde fuera, el resto que están entre ellos riñendo y propiciándose golpes de puño, depende de si van a haber lesiones o muerte entre ellos o no, va a ser calificado simple. Puede llegar a ser simple. Bien, bien. Bien, está bien, está bien. Digo, eso si partimos de la hipótesis, precisamente, de que el tercero se acepta una responsabilidad individual. Exacto. Sí, está bien. ¿Está sí, bien? porque, digo, cuando usted comentó el caso, o la hipótesis, yo me imaginé la situación de que hay 4 o 5 que están peleando entre ellos y viene uno de afuera, como está en la foto, ¿no? Viene uno de afuera que quiere, no sé, al de camisa, al de remera amarilla, lo reconoció y quiere matarlo porque, no sé por qué, pero bueno. Pero no es parte de los que están ahí, dentro de ese núcleo duro en el cual se originó la riña. Es de afuera. Sí, bueno, bien, perfecto. Siendo identificable, no participando del hecho, se puede manejar de esa manera. Se puede resolver de esa forma. La cuestión pasaba también por resolver qué ocurre en cuanto a la adecuación del tipo del 323 cuando no se produce la muerte. Porque si viene de afuera, bien, pero supongamos que está dentro, que es un partícipe del mismo, y que atenta contra otro y falla, por ejemplo, o alguien le desvía la mano, que es lo que dice el artículo 5, ¿verdad? Con relación a la tentativa. Entonces ahí es cuando retomamos el punto y decimos, bueno, a ver, si lo que establece el 323 dice si la riña resultare muerte o lesión, y si en este caso no hay una muerte ni una lesión, en consecuencia no se debería aplicar una interpretación. Victoria, adelante. Profe, perdón que no puedo prender la cámara, pero Bueno. con relación a lo que veníamos conversando recién, desde el curso pasado de la parte general veníamos diciendo que la tentativa no tenía pena. Es decir, que en este caso, si no se le llegara a dar muerte al sujeto... No, Victoria, perdón, no, la tentativa sí tiene pena, ¿cómo no va a tener pena? Tiene una pena disminuida. Bien, está. Pero adelante, continúa con el razonamiento. Lo que yo entendía es que si o sea, no le da muerte al sujeto, entonces, o sea, si bien tuvo la intención, como decía la compañera Nuri, no le dio muerte, o sea, no pasó nada. Claro, pero esta problemática se presenta en el delito de riña, no, por ejemplo, en el delito de homicidio, que se castiga cuando es consumado, es decir, cuando se le quita la vida, o se castiga cuando no logra la finalidad de dar muerte, pero atenta contra su vida y por milagros la salva.
Es una pena atenuada, pero sí se castiga. Por eso hay carátulas, delito de homicidio en grado de tentativa, por ejemplo. Pero en este caso de la riña es distinto porque el tipo penal expresamente refiere al resultado muerte. Resultado muerte. Esa es la diferencia, Victoria. ¿Sí? María Gracias. García, con mucho gusto. Entonces podemos decir que el del 323 es un delito en grado de tentativa. El 323 inciso 1. Y el 323 inciso 2 es un delito consumado. Me gustaría cambiar ese concepto que tú tenés por el siguiente, decir en todo caso que el delito en la primera parte es un delito de peligro y en la segunda parte es un delito de daño. Bien. Pero ahí está, lo entiendo bien, pero a los efectos más prácticos, por decirlo así, sería un delito que no se consumó porque hubo una participación y que no hubo un resultado que pide el tipo penal que del inciso segundo, que es resultado muerte o lesión. No hubo ese resultado, entonces el tipo es una riña simple. Exacto, sí, tal cual. Ese razonamiento sí es correcto. Lo que Bien. prefiero que lo manejes más como un abordaje, si tú quieres distinguir uno u otro, decir que uno es una parte de un delito de peligro, otra cosa es un delito de daño. En Bien. realidad es de daño cuando se produce, ¿no?, el resultado muerte o lesión. Pero la tentativa no correspondería en estas hipótesis precisamente por este argumento, que no es Bien. resultado muerte. ¿Sí? Bien, perfecto. Bárbaro, con muchísimo gusto. Victoria, ¿tú seguís levantando la mano por otra intervención o te quedó colgada de la valla? No, me quedó, perdón. Dale, perfecto. Eliana, adelante. Una consulta rápida. Me quedó colgada la respuesta. Cuando hay homicidio tentado en reiteración real con riña simple, los demás corrientes, ¿cómo responden? Bueno, yo creo que no puede haber homicidio tentado. No puede haber homicidio tentado ni puede haber lesión tentada, con nada. Por este argumento que estamos manejando. Lo que ocurre es que uno resuelve a partir de los problemas. Y entonces tenemos que plantearnos distintos escenarios para ver de qué manera lo abordamos. Y a partir de ahí tenemos que tener en cuenta lo que la doctrina mayoritaria entiende, cuál ha sido la solución jurisprudencial en los últimos años, si hay un abordaje nuevo, pero descartamos la opción de que pueda existir un homicidio en grado de tentativa en concurso con una riña. Por el argumento de texto que acabamos de hacer referencia. Eliana, adelante. Bueno, Nuri, adelante. Profe, me mareé. Al final no, en el caso de que quien da muerte es parte de uno de los corriñentes, como no puede haber concurso de delitos entre tentativa de homicidio y riña simple, ¿cómo es que quedaría caratulado, para llamar de alguna manera? Lo primero tendríamos que corregir el ejemplo que tú das, porque tú por un lado haces referencia a un homicidio y después una tentativa. Entonces, tenemos que definirnos. O hay tentativa o hay un homicidio. No. Hay tentativa. Bueno, si hay tentativa, entonces no puede haber un concurso y por lo tanto, como la tentativa no provoca un daño, no hay en consecuencia un resultado, todos responden por riña simple. O sea que no respondería por riña calificada.
No responderían por riña calificada. No, y tampoco por tentativa de homicidio. Y tampoco, bueno, no los corriñentes. Capaz que se puede considerar al tercero ajeno que interviene como un comportamiento, sí, que es Claro. posible considerarlo como una tentativa. Pero eso sería en forma directa a quien acomete en ese caso. Sí, sí, pero si Pero, no es de pero afuera. los otros no pagan los platos rotos. No, no, no. Pero eso es en el caso de que el tercero, bueno, yo me imagino que un tercero es de afuera de los corriñentes, que es el caso que hoy hablamos. Luego usted puso el caso de que sea parte de los corriñentes y que efectivamente no diera muerte ni generara una lesión, por lo cual no sería riña calificada, porque efectivamente tiene que haber un daño, y si no se genera, no entra dentro del tipo de riña calificada, pero sí hubo una tentativa de homicidio. O sea, su intención fue darle muerte y le erró. La puñalada estaba por adentro del grupete, no era un tercero de afuera, y le erró en la puñalada, no logró darle muerte, no le generó nada. Ahí, en ese caso, también va a estar considerado como, como riña simple, por más de que hubo hubo un homicidio tentado. Sí, sí, Nuri, va a ser riña simple, pero para los demás corriñentes. Sí, no, para los demás sí, para él. Los demás corriñentes sí va a ser riña simple, que no quiere decir que no se pueda individualizar al autor de esa tentativa de homicidio y se le adjudique a él en particular, el homicidio en grado de tentativa, ¿verdad? Ah, también pero, adentro. Aunque esté adentro participando. Esa era la pregunta. Sí, sí, aunque esté adentro, se podría a él en particular determinar el homicidio en grado de tentativa, pero a los demás corriñentes todos van a responder por riña simple. Sí, 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 sí. Sí, el resto sí a ver, me quedó claro. Salvo de que entre el resto también hubiera generado efectivamente una lesión o la muerte de un otro, ¿no? O sea, que haya uno que se le intentó matar y que no dio muerte, entonces es tentativa de homicidio, pero el resto, si le dieron muerte a otro de ese grupo, de los 6, ahí sí va a ser calificada, porque tampoco se pudo individualizar cuál de ellos fue el que se lo generó. Sí, claro, en los casos de que haya muerte y el autor sea desconocido, todos van a responder por riña calificada. Salvo el que también de adentro intentó dar muerte y le erró, que ese es tentativa de homicidio. Esa es una tentativa de homicidio, pero cambia el régimen en el sentido que se podrá considerar a él un autor en grado de tentativa, pero a diferencia de los otros casos, los demás copartícipes responderán siempre a título de riña simple. Esa es la diferencia, ¿sí? Gracias, profe. Con mucho gusto. A lo mejor atraso, pero hay veces de que es sutil la diferencia. No, está bueno el debate y creo que, miren, nosotros nos preguntamos con los demás compañeros del cuerpo docente, ¿qué es más valioso? Si cumplir a rajatabla con el cronograma y dar lo que tenemos allí previsto, o abrir el debate a cuesta o a costa de que nos atrasemos. Y creo que es más saludable abrir el debate, porque del intercambio de los cuestionamientos, de los problemas, de las preguntas, creo que uno ayuda a internalizar el problema. Vamos atrasados, sí, pero si este debate le sirve para entender el problema, bueno, ya veremos la forma como nos ponemos al día.
así que intervengan todas las veces que quieran. Y Incluso, además de intervenir, o sea, creo que va más por el lado también de que no estamos simplemente sentados atrás de una computadora y es como que nos estamos cuestionando y razonando también. claro, bueno, ese es un valor, no tiene precio, ¿no? El razonamiento no tiene precio. Camilo, Talliro, si podés prender la cámara, impecable. Hola Camilo, bienvenido. Muchas gracias. Una consulta que tenía respecto a la pena en el caso de la riña calificada. Lo que determina que sea una riña calificada o una riña simple, como estábamos viendo, era si era predecible el resultado de muerte o lesión o lo que fuera el caso. Yo la duda que tenía era en el caso de que resultara la muerte de una persona. Entiendo que no se puede aplicar al autor del homicidio también por reiteración una riña calificada, porque estaríamos aplicando una pena dos penas al mismo hecho. Pero mi línea de pensamiento era la aplicación de la riña simple en la teoría general, digamos, en la posición general que hay. Mi duda era si no estaba cayendo esa posición en aplicar una analogía, ya que la riña de por sí era predecible para el sujeto que causó el homicidio. Entonces, ¿por qué la aplicación de la riña simple cuando en realidad lo que sucedió fue el resultado muerte? Y sería de aplicación en todo caso la riña calificada, pero por los argumentos que se vieron no es de aplicación, entonces debería, en definitiva llegamos al mismo resultado de la teoría que usted planteaba de que se absorbiera el delito de riña en el de homicidio. Pero mi razonamiento es si no sería como una analogía que se aplica al intentar aplicar la riña simple conjuntamente con este homicidio. Camilo, no lo veo tanto con el tema de la analogía, porque en definitiva las sanciones están previstas y la modalidad está prevista. Tal vez la doctrina mayoritaria tiene razón en el sentido de que si consideran el delito respectivo de homicidio o de lesión en concurso con una riña calificada, ese mismo hecho que da muerte está, por un lado, previendo la pena del homicidio, que va de 20 meses a 11 en el caso del homicidio simple, etc., y a su vez está considerando desde ese mismo hecho la pena de la riña calificada, que va con un mínimo de 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Entonces, lo que la doctrina dice en ese sentido es, dice, bueno, ya no vamos a considerar el mismo hecho y le vamos a imputar. Vamos a considerar el homicidio y lo vamos a castigar por el homicidio, pero como ya lo estamos castigando por el homicidio, lo demás lo vamos a castigar por haberse involucrado en la riña. Y ese involucramiento de la riña, si dejamos de lado el resultado muerte-lesión, es una riña simple. Claro. Ese es el razonamiento que utiliza la doctrina mayoritaria y que en ese sentido me animo a compartir. Claro. Entiendo. Bueno, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Bueno, estamos en la hora 19:54. Nos ha quedado pendiente la referencia a los casos de riña en espectáculos públicos. Pero los invito, en todo caso, a hacer un corte acá para respetar los horarios, etcétera, por si alguien tiene otro curso, bueno, simplemente por respetar, no ya que tenga otro curso, no, pero bueno, respetar el horario, y veremos de qué manera le hacemos llegar
algunos aspectos más vinculados al tema de la riña en el deporte, que lo podemos ver al principio de la clase que viene, o si no, se lo hacemos llegar a través de un video, que como vieron, estamos procurando fortalecer algunos aspectos con videos cortitos, que hoy hicimos, y le hicimos llegar uno de ellos, como para facilitarles algunos aspectos centrales de los tipos penales. Veremos a ver de qué manera entonces redondeamos el tipo de la riña, porque ahora sí tenemos que cumplir con el resto del programa para que lleguen en condiciones para el parcial. Así que seguimos en la próxima con omisión, y vemos, creo que vamos a tener que allí incluir el delito de aborto o alguna cosa así, pero se lo hacemos llegar por correo. Bueno, les mandamos un saludo a todos, que tengan buena jornada en lo que va terminando de la jornada de hoy, y nos estamos encontrando entonces el próximo viernes, esperemos con un resultado positivo de Uruguay, en ese sentido, y bueno, y un saludo también a mis colegas Alejandro, Adriana, Juan Carlos y a Luis. Así que pasen todos ustedes muy bien. Muchas gracias, noches hasta a luego. todos. Gracias, Chau, chau, profesor. chau, Que chau. pase bien. Chau, chau. Gracias. Saludos a todos. Con mucho gusto. Gracias.